Seguimos en Sin Distancias y ahora, en el tiempo que dedicamos a la antropología social y cultural, dirigimos nuestra mirada a los pueblos indígenas de América Latina y sus derechos territoriales. Los pueblos indígenas han sido históricamente excluidos y discriminados, y aunque en los últimos años ha comenzado el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en América Latina todavía queda mucho por hacer. Queremos conocer cómo es la situación actual y las perspectivas futuras para garantizar los derechos humanos de las personas indígenas y, al mismo tiempo, su derecho a ser diferentes. El profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED, Julián López García, viene con un profesor de la Universidad de los Andes en Venezuela para explicarnos la situación actual. Hola, un día más en nuestro programa UNED Antropología, siguiendo en la línea de conversaciones sobre indígenas e indigenismo en América Latina. Tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor Vladimir Aguilar. Vladimir, buenos días. Buenos días. Gracias, Julián, por la invitación. Pues tenemos la suerte de contar con su presencia. Vladimir es profesor de la Universidad de los Andes en Venezuela, experto en derecho indígena. Ha trabajado no solamente con poblaciones indígenas de Venezuela, sino también de Colombia, de Ecuador. En fin, es uno de los que más conoce desde el campo del derecho indígena, pero en general pues de todo lo que tiene que ver con territorios indígenas, cultura indígena. Y yo destacaría pues de su trayectoria la versatilidad, tanto geográfica como temática. Tenemos la suerte de que haya recalado en Madrid unos días y, como siempre, aprovechamos las presencias para invitarnos a nuestro departamento de Antropología Social y Cultural y para poder conversar con él unos minutos. Una de las primeras cosas que quería preguntar, que conversemos, es sobre la situación actual de los pueblos indígenas en América Latina. Se habló a partir de los 90 de la emergencia indígena, a partir del evento del 5º centenario del descubrimiento. Hubo varias situaciones en las que se evidenció que los pueblos indígenas tomaban protagonismo en América Latina, pero en el momento actual, ya 20 años del siglo XXI, ¿qué piensas? ¿Se han consolidado esos avances? ¿Cuáles son los principales problemas que todavía... Cada pueblo indígena, me imagino, tiene problemas específicos, pero puede ser que haya algunos globales, generales. Desde tu punto de vista, desde tu conocimiento, ¿cuáles son los problemas fundamentales y hasta qué punto se ha consolidado esa expectativa que había de emergencia de los pueblos indígenas a finales del siglo XX? Bueno, gracias, Julián, de nuevo por la invitación y, por supuesto, también al Departamento de Antropología Social y a la UNED por permitirme este espacio para un poco intercambiar estas pequeñas experiencias y sobre todo un poco mirar a futuro el horizonte hacia el cual se orienta y se dirige el movimiento indígena latinoamericano y el movimiento indígena venezolano en particular. Bueno, efectivamente sí, a partir, digamos, de los años 90 se da todo este proceso de resurgir, de reemergencia del movimiento indígena latinoamericano, con expresiones muy concretas desde el punto de vista jurídico, diría yo, con los avances constitucionales que se dan sobre todo en países como Bolivia, como Ecuador y como la propia Venezuela, a finales de los años 90. Primero con la Constitución colombiana en el año 91, donde hay un primer salto cualitativo en cuanto a la materialización de reconocimiento de derechos indígenas muy importantes que hasta ese entonces estaban reconocidos a nivel internacional en instrumentos jurídicos como los de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente el 169, que fue negociado en el año de 1989, pero que tiene concreción sobre todo en el continente en la Constitución colombiana del año 91 y luego en la Constitución venezolana del año 99. Hay una suerte de juridización
de todo ese resurgir, de esa emergencia de los años anteriores del movimiento indígena latinoamericano, con expresiones muy concretas en países como Ecuador, por ejemplo, donde tuvieron una participación política muy importante en lo que fue la definición de las grandes políticas que se comienzan a definir en ese país. Y tiene esas expresiones normativas en los años 90 en Colombia y Venezuela. Pero luego, a mi parecer, se concreta de manera mucho más evidente en Ecuador, con la Constitución del Ecuador del año 2008 y la Constitución boliviana. Creo que son los contratos sociales que marcan un desarrollo de toda la idea, de toda la noción de plurinacionalidad en nuestro continente, tal cual como es recogido en el Convenio 169, pero sobre todo tal cual como es recogido en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, cuya expresión normativa constitucional queda recogida tanto en la Constitución ecuatoriana como en la Constitución boliviana. En el caso del Ecuador, ya no solamente todo el bagaje normativo de derechos que están incorporados en la Constitución, sino fundamentalmente el diálogo de esos derechos indígenas con otros derechos, como son los derechos de la naturaleza, por ejemplo, que es uno de los aportes más importantes de la Constitución ecuatoriana, en reconocer que la naturaleza es sujeto de derecho y en consecuencia también requiere de toda una protección y de una salvaguarda de la mano precisamente de los derechos indígenas. Pero va a ser la Constitución boliviana que, en mi opinión, daría otro salto importante en cuanto al reconocimiento de las institucionalidades. Hay que decir que la emergencia y el reconocimiento de derechos debe ir acompañado también de la emergencia de nuevas instituciones, porque no pueden haber instituciones viejas para el reconocimiento de derechos nuevos, ni pueden haber derechos nuevos que pretendan insertarse en instituciones viejas. Entonces, la Constitución boliviana, desde el punto de vista de las instituciones, marca también un salto cualitativo, en mi opinión, en cuanto a la necesidad de acompasar los tiempos de los derechos con los tiempos de las instituciones. Ese es un poco lo que se perfila en el primer decenio, si se quiere, de este siglo en el que nos encontramos, y que genera también todo un nivel de expectativas, porque eso va acompañado también de la emergencia y de la llegada de gobiernos que apuestan por armonizar lo que son derechos nuevos con instituciones nuevas. Sin embargo, para sorpresa de muchos, lamentablemente los modelos económicos sobre los cuales descansan estas constituciones, estos contratos sociales, pues están anclados a modelos energéticos que pues tienen una historia también en nuestro continente y sobre todo en los países amazónicos. Uh-huh. Estos modelos energéticos dependientes de la renta petrolera, del extractivismo de los recursos y fundamentalmente de los recursos energéticos, del combustible fósil, pues lamentablemente, en mi opinión, marca un desfase de la emergencia de estos derechos, de la emergencia de las instituciones, pero que siguen anclados a modelos extractivos que estos gobiernos lo que hacen es profundizarlo y que marcan un quiebre, en mi opinión, sobre todo estos gobiernos que son fundamentalmente también países amazónicos, marcan un quiebre en lo que debería de ser la emergencia de un nuevo modelo que también se acompase a estos nuevos derechos y a estas nuevas instituciones. Porque, Vladimir, resulta que en territorio amazónico, fundamentalmente, territorio indígena, es donde se encuentran la mayor parte de estos recursos. Y por tanto, digamos, ese dilema que planteas tú entre las oportunidades, las posibilidades que permite la Constitución, pero un modelo económico que impide que ese carro comience a rodar porque parece que es incompatible o que no se ha buscado una buena compatibilidad entre el desarrollo cultural, la expresión particular de los pueblos indígenas, con un modelo económico global de país, pero asumido por los propios habitantes. Así es, entonces hablábamos del acompasamiento de los tiempos constitucionales, de la emergencia de derechos nuevos, o de la inserción de los derechos que ya habían sido consagrados a nivel internacional, de su inserción en el ámbito nacional, porque eso también es parte de una discusión. Pero bueno, en todo caso, emergencia de derechos, como quiera que sea, la emergencia a su vez de instituciones que puedan ir armonizadas precisamente con estos derechos,
la presencia también de gobiernos y gobiernos progresistas que impulsan estos nuevos contratos sociales, que apuestan incluso por la importancia, la necesidad de la armonización de estos dos, tanto de derechos como de instituciones, pero lamentablemente también coincide con una profundización del extractivismo. Y creo que eso es un poco lo que define el segundo decenio del presente siglo y lo que en perspectiva pues deja ciertos nubarrones en lo que puede ser el horizonte. Y ya con lo que acaba de ocurrir ahora en Bolivia, pues es como que una tendencia del peligro, de la posibilidad de regresiones también políticas, precisamente prefigurado por la ausencia de armonización entre derechos e instituciones y modelos económicos, que yo creo que es un poco la apuesta también. La necesidad de trascender el extractivismo creo que es un poco lo que pone en la mesa la crisis boliviana y la propia crisis ecuatoriana, sí, en los actuales momentos. Recordemos que las movilizaciones, la primavera latinoamericana, sí, si se quiere, si se nos permite la expresión, comienza en Ecuador, precisamente comienza en espacios de gobiernos progresistas. Continúa, por supuesto, en Bolivia, pero también está presente en países como Chile, donde es un modelo de carácter neoliberal, de negación de derechos, pero que también en alguna medida refleja lo que es la crisis también de un modelo extractivista, porque el modelo económico chileno es un modelo igualmente extractivista. Poco importa si es progresista o es neoliberal. El hilo conductor, lo que marca una línea que une finalmente lo que pudieran ser ideologías distintas, es precisamente el modelo. Y yo creo que esa es un poco la apuesta, el horizonte de lo que se le plantea a nuestro continente y lo que se plantea sobre todo específicamente en países con modelos energéticos que descansan sobre todo en la energía fósil. Sí, pero sobre todo en países como Bolivia o Ecuador, con una presencia indígena altísima. Y en este contexto incluiríamos también, por supuesto, países como Brasil y en este caso específico, países como Venezuela. Venezuela, ¿no? También, sí, incluso Colombia. Digo que resulta extraño, o sea, no solamente que no se haya consolidado, digamos, la voz indígena en el gobierno de Bolivia, sino que en Ecuador, pues también uno de los partidos indígenas que se tuvo un seguimiento importante a comienzos del siglo, Pachacutic, pues ha sido también devorado, de manera que a veces también el liderazgo indígena de la ciudad y que se acompasa o que camina con la lógica de los partidos políticos tradicionales, pues a veces pierde distancia de los problemas que están viviendo al interior de las comunidades. Sí. Yo creo que ese es también parte de un balance, ¿no? La llegada de estos gobiernos progresistas de avanzada que tuvieron como perspectiva la aprobación de una nueva constitución, las reformas judiciales en cada uno de estos países, estas apuestas importantes que pasaban, digamos, por crear un nuevo marco constitucional para todo ello, lamentablemente también hicieron que muchos de los movimientos indigenistas de base, algunos con expresiones políticas, por ejemplo, como el caso del Ecuador con el Pachacutic, pero con el caso de Bolivia con el movimiento al socialismo, pues también desdibujara esa suerte de relación entre lo que debía ser el liderazgo, la emergencia de estos derechos indígenas con lo que eran las propias exigencias y reivindicaciones de las comunidades de base. Es decir, en mi opinión, un poco ya haciendo el balance específico de Venezuela, hubo un proceso de cooptación partidista de exigencias políticas que llegaron finalmente a desdibujar lo que eran las exigencias y las reivindicaciones de carácter histórico. Es decir, se llegó a pensar que era más importante, por ejemplo, la participación política en el seno de parlamentos, en el seno de ayuntamientos con presencia indígena, que la reivindicación histórica de los pueblos y comunidades, que era, por ejemplo, el derecho al territorio. Que en perspectiva a lo que me preguntabas al principio, cuáles son los temas pendientes o cuáles son los derechos pendientes, sobre todo los derechos indígenas pendientes, yo diría el derecho al territorio. El derecho al territorio, que es el derecho histórico, que es la reivindicación de carácter histórica de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro continente, sigue siendo el derecho pendiente porque es el derecho vulnerado en estos momentos, amenazado, trastocado, incluso en países por donde las grandes corporaciones, por los grandes intereses, incluso por los proyectos de carácter extractivo. Y en países donde se haya avanzado en esto, como Brasil, las nuevas políticas están
hablando de reconfigurar la territorialización que se hizo de los territorios indígenas con una lejanía del tiempo que viene de hace 40 años. Así es decir, siempre en una perspectiva neocolonial de considerar los territorios indígenas como res nullius, como cosa de nadie. Sí. Es decir, es un poco la perspectiva que hay también. No solo eso, sino adornarlo, digamos, como un reducto del pasado y que la modernidad pasa por la no demarcación. Por la no demarcación. Y tratar de identificar los territorios indígenas como zoológicos, sí, donde se va a ver el exotismo y que los indígenas supuestamente pues quieren la mezcla. Yo no lo dudo, pero lo que está detrás de esa proposición es la anulación de las demarcaciones territoriales sobre la base de decir que no se pueden poner fronteras si se quiere la mezcla social y cultural, pero hay una trampa detrás de todo eso. Hay esta idea de folclorización, de bantustización, si nos permiten la expresión, de crear guetos, poco al estilo Sudáfrica, pero bueno, con comunidades indígenas que son cosa del pasado y que deben mantenerse como tal. Es decir, no ver los territorios como territorios culturales, con dinámicas propias, con procesos también que son complejos, pero que también responden a lo que son las propias dinámicas de las comunitarias, y a la idea de que, bueno, de que los indígenas son sujetos de derecho y son actores también políticos. Sí, y así pues nos encontramos en una situación pues que es contradictoria y muy lejana a las expectativas que cabría pensar en esa idea de la emergencia indígena que defendió José Bengoa a partir de los mapuches chilenos, ¿no? Y es que pensamos hace unos años que el proceso, digamos, de reivindicación y de convergencia de los pueblos indígenas en América Latina les iba a llevar pues a una situación no solo de mayor visibilidad, sino de mayor desarrollo con cultura, etcétera. Pero estamos encontrando ya muchas pistas que hablan de que eso no se ha logrado y que, por el contrario, formas de lo que antes se llamaba, podemos seguir llamando de alienación, están cada vez más presentes. Por ejemplo, yo voy detectando, y es un asunto pues que sería motivo de una investigación intercontinental, el tema del suicidio entre los pueblos indígenas. Lo he visto en Brasil hace poco, en Ponta Porá con los guaraníes, en Guatemala lo estamos viendo, en Colombia también, en México. Eso, por un lado, o sea, un crecimiento exponencial de los suicidios de indígenas. Y por otro lado, las consecuencias de la emigración de indígenas, no solo del campo a la ciudad, sino a Estados Unidos, como está pasando entre los indígenas de México y de Guatemala. Y otra vez estamos, pues, desde mi punto de vista, en un territorio de pesimismo. Después de esos momentos de optimismo, claro, todo tiene implicaciones políticas, pero detrás está la gran mano económica que está condicionando este futuro, ¿no? Claro. Sí, yo pienso que son los propios efectos de la llamada modernidad y de la propia globalización económica también, que transversaliza, digamos, a lo que son las propias comunidades indígenas, donde ya ciertas particularidades, especificidades que les eran propias, pues están condicionadas precisamente por todos estos fenómenos que en el caso de los países amazónicos yo diría responsabilidad, si se quiere, de profundización de este extractivismo que finalmente termina siendo un paquete, como los paquetes económicos, donde hay desarrollo minero, por ejemplo, todo eso tiene sus implicaciones. La minería va acompañada también, sobre todo la minería ilegal, porque los procesos en América Latina, hay que decirlo, si hay algo en común es que, por ejemplo, el tema de la minería comienza de manera ilegal y luego se legaliza. Es un poco lo que podemos observar en el caso de Venezuela, pero no es exclusivamente para Venezuela, lo podemos generalizar sobre todo para los países amazónicos. Y la minería es un combo, es un paquete, acompañada de prostitución, de alcoholismo y por supuesto de una desviación de patrones y valores que eran propios de comunidades que hoy en día, precisamente transversalizados por esta globalización económica y por esta mal llamada modernidad, pues conducen a estos fenómenos que estás mencionando, como el del suicidio, la diáspora, etcétera, ¿no?
Y desde luego otro efecto de los más evidentes, desgraciadamente, del extractivismo es la desforestación en el caso amazónico. Además de los impactos ecológicos y por supuesto con todas las implicaciones que tiene para el fenómeno del cambio climático, pero también para los impactos socioculturales, porque son impactos que van de la mano. En esa perspectiva también pensamos que hay que mirar estrategias que puedan poner en diálogo lo que son derechos ecológicos, derechos ambientales con derechos indígenas, en este caso específico, derechos territoriales. Yo creo que en el continente, sobre todo en aquellos territorios ricos en diversidad biológica, que a su vez son ricos en diversidad cultural, hay que pensar en formas también, en una perspectiva de planes de vida comunitarios que busquen armonizar lo que son sitios sagrados con territorios indígenas. Debe avanzarse también una suerte de diálogo intercultural, pero sobre todo una suerte de diálogo de derechos, sí. Esta es, yo que creo, es un tema pendiente. Esta es una de las esperanzas, la formalización desde abajo de proyectos y programas a partir de los llamados planes de vida. Nuestros oyentes no saben muy bien qué son los planes de vida indígena que están proliferando pues desde Colombia inicialmente a Venezuela, Ecuador, Perú. Sí. ¿Tú has tenido incidencia en alguno de ellos? Sí, nosotros solemos definir los planes de vida como planes, en términos geográficos, si se quiere, son planes de ordenación territorial, pero desde la mirada intercultural o desde la mirada propia, en este caso, de las comunidades. Es la manera como ellos ordenan su territorio, miran su territorio, nos muestran a los no indígenas cómo es la dinámicas espaciales, territoriales, dentro de sus áreas de influencia, y eso está sistematizado en su propia cosmovisión y en lo que se denominaríamos en este caso en sus propios planes de vida. Entonces, son planes territoriales de la manera, ya llevándolo al campo jurídico, de la manera como pueden materializar o se pueden hacer efectivos derechos reconocidos. Es decir, el plan de vida es el espacio, es lugar de concreción de derechos reconocidos a nivel internacional en instrumentos jurídicos internacionales que un país ha ratificado en un momento determinado o que están reconocidos en la Constitución o en las leyes orgánicas especiales de esos países. Es decir, es el espacio para la materialización y para la puesta en práctica de derechos reconocidos. ¿Y cómo se materializan esos derechos? A través de políticas públicas interculturales, desde las propias comunidades, que están delineadas, que están definidas en planes de vida, que pueden ser planes de vida escritos, pero que pueden ser también planes de vida orales, sobre todo planes de vida que se sostienen en la oralidad de las comunidades, porque recordemos que en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, la mayor parte de su derecho no está escrito, es un derecho que está fundamentalmente, descansa en usos y costumbres. Entonces los planes de vida también pueden ser la expresión precisamente desde los usos y costumbres de esas dinámicas que están en sus territorios, de las amenazas que también aparecen por todas estas cosas que hemos señalado, el extractivismo, por políticas del Estado que pretenden incidir y que ponen en peligro lo que son derechos reconocidos en espacios territoriales determinados, pero sobre todo políticas públicas que son definidas desde los actores políticos y desde los sujetos de derecho, es decir, políticas públicas desde abajo, porque hoy en día la formulación, definición de políticas públicas no es un asunto del Estado exclusivamente, es un asunto de las comunidades también. Y el plan de vida es una expresión de eso también. Sí. También de ordenación no solamente de derechos políticos, también culturales y las formas de negociar con el Estado. Y hay un último punto interesante, digamos, para evaluar cómo es la situación, que tiene que ver con la implantación, la presencia de iglesias en territorios indígenas. El día de hoy salía en El País, en el diario El País, un artículo que hablaba sobre la carretera, una carretera que está en la Amazonía ecuatoriana, desde el Puyo, paralela al Pastaza, y cómo, digamos, a medida que va avanzando la carretera, van avanzando, digamos, las dinámicas ganaderas, las dinámicas de ampliación de la frontera agrícola, pero también cada poco tiempo una iglesia fundamentalmente evangélicas. Esto es otro asunto que ha sido objeto de debate a lo largo de la historia de la antropología, de qué manera, pues desde el Instituto Lingüístico de Verano, sus presencias en las comunidades indígenas, de qué manera esto está afectando también
a la conservación de un tipo de estilo de vida particular, ¿no? Sí, ¿no? Y genera mucha alarma precisamente la presencia incluso de partidos evangélicos indígenas y ya la presencia no solamente de la iglesia, sino de los propios indígenas evangelizados por estas iglesias. Es un poco también las dinámicas que encontramos en muchas comunidades, sobre todo en países amazónicos, y a mí no me queda la menor duda que es parte también de toda una orientación y una estrategia de injerencia desde afuera a través de la religión, de la pérdida de presencia de valores propios por, en este caso, valores que van transversalizados por la Biblia o por esta idea de la religión desde una mirada muy concreta de las iglesias cristianas, pero que efectivamente también tiene toda una intencionalidad, en mi opinión, enajenante, de un nuevo colonialismo igualmente, y que haciéndose valer que a través de la palabra y de la Biblia se puede avanzar en la concreción de derechos, lo que finalmente conlleva es un secuestro de estos derechos. Es decir, además de toda la intencionalidad política también, ¿no? Que hay detrás. Un poco lo que vimos en Bolivia ahora con este movimiento que insurgió contra Evo Morales, etcétera. Había un alto componente en algunas regiones de estas iglesias que también jugaron un papel importante en lo que fue... Sí, como había sido en Brasil también. Y la apuesta también que hay a todo el avance del constitucionalismo boliviano, que desde una mirada, desde una perspectiva de las iglesias evangélicas, pone en cuestión todo ese desarrollo normativo y constitucional que se había logrado con la Constitución del año 2008. Pues Vladimir, esta radiografía nos deja un punto de pesimismo, pero ya hemos visto a lo largo de la historia de los 500 y pico años desde la llegada de Colón a América, que los indígenas han sabido resistir, revivir una y mil veces, y aunque el panorama ahora es ciertamente complicado, pero esto no quiere decir ni mucho menos que esté a la vista la desaparición de tantos tan particulares estilos de vida y tan necesarios, no solamente para ellos, sino para todos nosotros. Así es, yo creo que los espacios de resistencia siguen siendo los nichos desde donde los indígenas, a partir de su propia cosmovisión, de sus propias miradas, de la realidad, de su propia comprensión de estas dinámicas complejas, ellos logran organizarse para, digamos, contener toda esta despiadada procesos de nuevos colonialismos que pretenden también enajenarlos, y no queda la menor duda que también en América Latina todavía hay enormes expresiones y enormes experiencias de estos espacios de resistencia indígenas que se recrean también conforme van avanzando los años y conforme también va avanzando la propia modernidad, pero que los indígenas también van consiguiendo sus formas de resistir. Muy bien, Vladimir, muchas gracias y hasta siempre. Gracias.